Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El poder no es eterno y quienes, como dice el mismo Antíoco, son amados cuando tienen poder, fácilmente son abandonados una vez que lo pierden. El poder no genera amigos, sino cómplices o socios. Y eso se termina muy pronto. Iniciamos la celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este sábado, en que también recordamos a Santa María, nuestra Madre, la Virgencita, que siempre nos auxilia en nuestro caminar. Y al iniciar nuestra misa, como siempre nos reconocemos también pecadores ante el Señor. Perdóname, Señor, ante ti yo pequé.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. El rey Antíoco recorría las provincias de la Meseta. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaída, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico, donde se guardaban armaduras de oro, coraza y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a esa ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió porque sus habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Lisias había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos y que estos habían acrecentado su poder gracias a las armas y al cuantioso botín tomados a los ejércitos vencidos. Además, habían destruido la abominación que él había erigido sobre el altar de Jerusalén y habían rodeado el santuario de altas murallas como antes, haciendo lo mismo con Betsur, que era una de las ciudades del rey. Al oír tales noticias, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en cama enfermo, de tristeza porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días sin poder librarse de su melancolía, hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo: «No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro, yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder, pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén, cuando robé los objetos de plata y oro que había allí y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. Me alegraré por tu victoria, Señor. Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Me alegraré por tu victoria, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron, su pie
quedó atrapado en la red que ocultaron, porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Me alegraré por tu victoria, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es uno de los temas siempre cruciales y elementales, y más aún en la vida del cristiano, porque si nosotros somos cristianos es justamente porque creemos en la resurrección. Esta es la gran novedad del cristianismo, queridos hermanos. Pero esta palabra resurrección ciertamente significa, desde el griego, que se dice anástasis. Anástasis significa eñacapuá, epuá, no te quedes acostado, no te quedes durmiendo. Anástasis quiere decir entonces mirar hacia adelante. Y de ahí después tendremos, ¿verdad?, en el latín, el resurrexit. De esa palabra resurrexit nosotros tenemos en el castellano resurrección, ¿verdad? O sea, viene prácticamente una palabra casi copiada a sí misma, ¿verdad? Resurrexit, resurrección y anástasis. Queridos hermanos, desde aquí nosotros tenemos que mirar. En el hebreo se dice cum, ¿verdad? También tenemos en un momento en que Jesús justamente dice, le resucita a esa niña de 12 años, talita cummi, cum, eso está en arameo en realidad, pero el arameo y el hebreo serían casi como decir el portugués y el castellano, ¿entienden? Cummi, eso está en arameo, pero en fin, son prácticamente casi la misma cosa. Cum quiere decir levantarse. Este día a través de San Lucas, queridos hermanos, nuestra resurrección. Aquí están preocupados, ¿verdad?, en saber, en pequeños elementos. Se casaron, dice, etcétera, etcétera. Fue mujer,
de este, fue mujer de este, de su hermano, etc. Bueno, según la ley del levirato. Casuística, ya yo veo bella. Sin embargo, Jesús le responde de otra manera. Nuestro Dios es un Dios de resurrección. Nuestro Dios es un Dios de vivientes. Y les pone este ejemplo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque nuestro Dios siempre está vivo, es eterno. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de José, es el Dios de Moisés, es el Dios entonces de Josué, es el Dios de los jueces, del pueblo, de todos los que... Es el Dios de Jesucristo, es nuestro Dios, ¿entienden? Es el Dios presente, eterno. Entonces, aquí no es entonces cuestiones superficiales, sino que tenemos que ir a lo elemental. Aquí entonces no es tanto decir en la resurrección de los muertos cómo sucederá con respecto a las cosas del mundo, las cosas pasajeras, porque hoy ñanderete hasta nuestro cuerpo, esto es prestado de la naturaleza, esto es prestado de la naturaleza. Por eso que después, cuando nos morimos, todo esto se queda, se vuelve ceniza, vuelve a la naturaleza de donde hemos prestado durante estos 50, 60, 70, 100, no sé cuántos años estamos transitando por este mundo. Y entonces, aquí Jesús les dice, ustedes se preocupan de cosas superficiales. La resurrección, le dice, es preocuparse de lo elemental y lo fundamental. Es buscar el bien, es levantarse, es anástasis, por eso lo dicen así en griego. Es cum, es levantarse, mirar hacia adelante. Y entonces hoy la palabra del Señor en realidad lo que nos quiere enseñar, queridos hermanos, solemos decir luego, y hay muchos otros ejemplos, incluso en el Antiguo Testamento, Ezequiel, cuando habla, por ejemplo, en el capítulo 47, miren un poco, maravilloso ahí, ¿verdad? Entonces cuando estos huesos, ¿verdad?, que están allí, están muertos, sin embargo, con el ruaj, la presencia del Señor, la vida de Dios es lo que nos resucita, nos da vida nueva. Y se estaba refiriendo a ese pueblo de Israel que estaba muerto. Quiere decir que la resurrección nosotros la tenemos que vivir ahora. Si decimos que nuestro país está muerto porque hay mucha corrupción, hay mucha pobreza, hay muchos que verdaderamente nuestros hermanos están muertos, indígenas que están muertos en propia vida, jóvenes, niños que están muertos en propia vida, que no tienen trabajo, familias que están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen un hogar, no tienen un terreno, no tienen dónde vivir, no viven dignamente. Upeago la ñemano, peñan de yara renondebe. Apea la ñan de yara y ñan de, bueno, peña capo amina, anástasis, cum, levántate. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia. Vamos a entender, como le dice Jesús, no se queden en estas cosas, quién va a venir después, con quién va a ser esposo, lo que sea. Aquí la resurrección es que tenemos a un Dios vivo, pero es un Dios presente siempre, así como fue Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese Dios está con nosotros y hoy nos pide que todos en nuestra historia hagamos y demos, aunque sea ese granito de arena, para que podamos levantarnos. Levantemos la familia, levantemos la iglesia, levantemos nuestra nación, levantemos nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que reciba la gracia de Dios y ratifique a los fieles la certeza de la resurrección en Jesús. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que evangelicen a los hombres y sociedades mediante el testimonio de vida. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que el Señor aumente la fe de ellos y encuentren apoyo de los demás. Oremos al Señor. Señor,
renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Los 2 hiciste que ya no hubiera hambre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos hoy unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso. El
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, especialmente que te acuerdes de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros:
Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra ya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Invocamos la presencia y la protección de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me
me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Y cuando sientas que te han dejado en el camino abandonado y sientas que ya nadie puedes recurrir, ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño que de la mano tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. Y María es el hogar, la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a la Virgen María. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre, habemos mucho que queremos saber de Jesucristo, inclusive los que no creen en la resurrección. Por ejemplo, hoy los saduceos le preguntaron, si una señora tuvo 7 maridos y se le murieron los 7, cuando vaya a la resurrección, ¿esposa de quién va a ser? Y el Señor Jesucristo, entre líneas, le dice, en la resurrección afirma de que si los muertos resucitan, van a ser como ángeles, ya nadie va a tener marido ni esposo. Y también le hizo recordar que allá en la zarza ardiente, Dios dijo por medio de Moisés que Él es Dios de vivos y no de muertos, porque para Dios todos estamos vivos. Cuidado con estas enseñanzas, no la reencarnación, la resurrección sí es doctrina cristiana. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.
sábado de premios y reconocimientos se vivió el 13 de noviembre en el Vaticano y todos entregados por el mismo Papa Francisco. En la sala del consistorio, el pontífice acogió a los periodistas acreditados ante la sala de prensa de la Santa Sede. Claro que esta vez fueron ellos el centro de la noticia. Dos de los vaticanistas más célebres recibieron la distinción que los transformó en dama y caballero de la Gran Cruz de la Orden de Pío IX, la más alta condecoración ofrecida por un papa a los laicos. Valentina Alazraqui, mexicana y corresponsal de Televisa en Roma hace 47 años, inició su carrera cuando el Papa San Pablo VI pastoreaba a la Iglesia. Desde entonces ha estado en 154 viajes apostólicos. Philip Pulela, ítalo-estadounidense, ha sido por más de 30 años reportero de la agencia Reuters en Italia y el Vaticano. Acompañados de sus colegas profesionales de la información, escucharon las agradecidas palabras del Santo Padre, que valoró profundamente el trabajo periodístico. La vostra misión es dispiegare il mondo. Su misión es explicar el mundo, hacerlo menos oscuro, hacer que los que viven en él le tengan menos miedo y miren a los demás con mayor conciencia y también con más confianza. No es una misión fácil. Es complicado pensar, meditar, profundizar, detenerse a recoger ideas y estudiar los contextos y antecedentes de una noticia. El riesgo, como bien saben, es dejarse aplastar por las noticias en lugar de ser capaces de darle sentido. Por eso los animo a preservar y cultivar ese sentido de misión que está en el origen de su opción. Y lo hago con 3 verbos que creo que caracterizan el buen periodismo: escuchar, profundizar y relatar. Minutos más tarde, Francisco llegó a la Sala Clementina para conferir el premio Ratzinger 2020 y 2021, que honra la enseñanza de su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI. Es una distinción otorgada a quienes desde la teología han contribuido consistentemente al diálogo entre razón y fe. Los galardonados de este año y el anterior fueron la australiana Tracy Rowland, el francés Jean-Luc Marion y los alemanes Anna Barbara Giel-Falkowitz y Ludwig Schwienhorst Schönberger. Para ellos, el homenaje del Papa y el reconocimiento caluroso del mundo académico teológico. Oh Virgencita de Caacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedir.